Hola, en esta clase vamos a probar dos leyes trigonométricas muy importantes. La primera es la ley de senos, que nos dice que cuando tenemos un triángulo ABC cualquiera, con ángulos internos alfa, beta y gamma en los vértices A, B y C respectivamente, si denotamos por A la longitud del lado BC, por B a la longitud del lado AC y por C a la longitud del lado AB, vamos a tener que el seno de alfa entre A es igual al seno de beta entre B, que es igual al seno de gamma entre C. Para recordar esta ley, pues solamente basta fijarnos en un ángulo, es el seno, y lo dividimos entre la longitud de su lado opuesto. Para la prueba, primero vamos a considerar el ángulo alfa, que es el ángulo interior en A, y vamos a ver quién es seno de alfa entre la longitud del lado opuesto, que en este caso es A. Para ello, pues trazamos el circuncírculo del triángulo ABC, vamos a suponer que tiene radio R. Trazamos también un diámetro que pase por C. De esta manera, este diámetro de C tiene una longitud de 2 veces el radio. Voy a trazar también BD. En este caso, O vive afuera del triángulo ABC y por tanto este diámetro CD corta a la circunferencia en este punto D que está en un arco distinto a donde vive A respecto de B y C. Pero fíjense que si el circuncentro quedara dentro del triángulo, entonces el punto D queda en el mismo arco que el punto A. La prueba es análoga. En este caso, cuando D está en el mismo arco que A, el ángulo en D, es decir, el ángulo CDB, mide lo mismo que alfa porque ven el mismo arco CB. Cuando O no vive dentro del triángulo, el ángulo que vive en D ya no es igual a alfa porque no ven el mismo arco, pero lo que sí sabemos es que alfa más este ángulo tienen que sumar pi, por lo que voy a denotar a este ángulo como pi menos alfa. Vamos a hacer la prueba en este caso, pero la prueba con el otro pues es análoga. Aquí voy a tener que el seno de alfa pues va a ser lo mismo que el seno de pi menos alfa, por lo que ya demostramos en la clase anterior. Y además tengo que como DC es un diámetro, entonces el triángulo de BC es un triángulo rectángulo, en donde acuérdense el ángulo recto es el que vive en B. Pero entonces yo ya sé quién es seno de pi menos alfa porque es un ángulo en un triángulo rectángulo. Entonces el seno de pi menos alfa pues va a ser igual a la longitud de su cateto opuesto, que sería la longitud de BC, entre la hipotenusa, que es la longitud de CD. Pero la longitud de BC yo la estoy denotando por A, y además como CD es un diámetro, pues eso mide 2 veces el radio. Entonces vamos a tener que eso es lo mismo que A entre 2R. De ahí pues ya voy a tener que seno de alfa entre A es igual a 1 entre 2 veces el radio. Pero esta demostración también la puedo aplicar para beta y para gamma. Y entonces voy a tener que el seno de beta entre B y el seno de gamma entre C pues es lo mismo que 1 entre 2R. Y así estas tres son iguales y demostramos lo que queríamos. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando B cae sobre D? Es decir, cuando BC es un diámetro. Yo digo que aquí es mucho más fácil porque tenemos un triángulo rectángulo y entonces solo basta ver quién es seno de alfa, que aquí sería seno de pi medios, que eso es 1, ver quién es el seno de beta y quién es el seno de gamma y comparar las razones que nos dan. La segunda ley es la ley de cosenos. Vamos a tener otra vez un triángulo ABC con ángulos internos alfa, beta y gamma en los vértices A, B y C respectivamente. Si denotamos a la longitud del lado BC como a la longitud del lado AC como B y a la longitud del lado AB como C, vamos a tener estas tres igualdades. Aquí vamos a demostrar la segunda igualdad, es decir, que b cuadrada es lo mismo que a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de beta, y las otras dos igualdades se demuestran de una manera similar. Entonces tenemos nuestro triángulo ABC y nuestro ángulo beta. Lo que queremos demostrar, y también para que se acuerden, es una vez que nos fijamos en un ángulo, observamos su lado opuesto, ese va a ser al cuadrado igual a, y todo lo demás que está en la igualdad. ¿Qué sería todo lo demás? Los cuadrados de los otros dos lados, es decir, a cuadrada, c cuadrada, el menos
2 veces y multiplicamos la longitud de los otros dos lados, que sería en este caso A por C, y el coseno del ángulo en el que nos fijamos. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el ángulo alfa, la ley de coseno sería el cuadrado del lado opuesto, que en este caso sería A, entonces tendremos A cuadrada igual a el cuadrado, la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que sería B cuadrada más C cuadrada, menos 2 veces la longitud de esos dos lados, B por C, y por coseno del ángulo en el que estamos, que en este caso sería alfa. Para la prueba vamos a trazar la altura AD. Y entonces observen que dependiendo de cómo sea beta, si es obtuso o si es agudo, nuestro D puede caer afuera del segmento BC o puede estar dentro del segmento BC. La prueba es análoga, en este caso voy a hacer como la difícil, digamos, que es cuando el punto D está afuera de BC. Entonces observemos que el ángulo suplementario, es decir, el ángulo que vive en ABD, este ángulo que está aquí, es suplementario a beta, es decir, ese ángulo mide pi menos beta. Y este triángulo ADB es un triángulo rectángulo, porque acuérdense, AD es altura, entonces pues yo ya sé quién va a ser coseno de pi menos beta. Entonces, nuestro coseno de pi menos beta es la longitud de su cateto adyacente, que sería la longitud de BD, sobre su hipotenusa, que sería C en este caso. Pero además por la clase anterior, yo sé que coseno de pi menos beta, pues es lo mismo que menos coseno de beta, o en este caso lo voy a poner como coseno de beta es igual a menos coseno de pi menos beta, que sería menos la longitud de BD entre la longitud de la hipotenusa, que es C. Entonces, si despejamos la longitud de BD, pues vamos a tener que eso es igual a menos C por coseno de beta. Ahora, si nos fijamos nuevamente en el triángulo rectángulo ADB y aplicamos Pitágoras, pues vamos a tener que h cuadrada es igual el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, que en este caso sería BD. Pero también voy a tener que el triángulo ADC también es un triángulo rectángulo. Entonces también vamos a tener que h cuadrada es igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado, que este es b cuadrada, menos la longitud del otro cateto al cuadrado, que sería cd al cuadrado. Pero cd, como d vive afuera del segmento BC, pues mide lo mismo que la longitud de BC, que es, en este caso es A, más la longitud de BD. Por lo tanto, bueno, aquí lo sustituyo y entonces voy a igualar estas dos h cuadradas, ¿no? Entonces voy a tener que c cuadrada menos bd cuadrada es lo mismo que b cuadrada menos el binomio a más bd al cuadrado. Desarrollamos este binomio y lo que voy a tener es menos a cuadrada menos 2a por bd menos bd al cuadrado. Ahora aquí este menos bd al cuadrado con este menos bd al cuadrado se me va y yo ya sé que la longitud de bd es lo mismo que menos c coseno de beta. Entonces esto me va a quedar que c cuadrada es lo mismo que b cuadrada menos a cuadrada más 2ac por coseno de beta, que ya casi es lo que queremos. Nosotros queremos la igualdad donde en un solo lado aparece b cuadrada y en el otro lado aparece lo demás. Entonces despejamos este b cuadrada y entonces lo que vamos a tener es que esto es b cuadrada igual a cuadrada, es decir, pasé el a cuadrada de este lado, entonces se hace positivo, y paso también el 2ac por coseno de beta y se hace negativo, y entonces tenemos que b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac coseno de beta, que es lo que queríamos demostrar. Ahora aquí también la pregunta sería, ¿qué pasa si B y D coinciden? Bueno, pues en este caso eso quiere decir que ya empecé con un triángulo rectángulo. Y yo digo que también se va a cumplir porque ustedes ya saben quién es coseno de pi medios. Y con esto terminamos esta clase.